respecto al proyecto que están ustedes realizando con sus compañeros químicos, ¿sí? Estamos revisando con Lorena, la verdad nos ha tomado bastante más tiempo del que pensábamos. Ya les habíamos enviado las correcciones a algunos de los grupos. Hoy día enviamos a 2 grupos más, que a ver, son 7 grupos, mandamos a 3, hoy día enviamos a 2 y esperamos que hasta mañana enviemos a los otros 2. En función de las observaciones que les hemos hecho y que les vamos a hacer a los demás grupos, les voy a habilitar un enlace en el aula virtual para que este viernes, en fecha en la cual ustedes debían entregar las especificaciones de los sensores y los costos, entreguen la corrección del PID. ¿Sí? En esta corrección del PID, la idea es que ustedes tengan los mismos instrumentos, tanto ustedes como los químicos, porque nos hemos dado cuenta que en algunos proyectos tienen diferentes instrumentos. Podría ser porque ellos entregaron un día antes que ustedes, tal vez es esa la razón. Entonces, bien, hablamos con Lorena para que la próxima entrega del PID con las correcciones sea este viernes, tanto ustedes como sus compañeros de química. Eso significa que van a tener los mismos instrumentos. Recuerden que la presentación no es la misma porque el PID para los químicos tiene otras características, aparte de los instrumentos. Ellos tienen diámetros de tubería, ellos tienen en la parte de arriba de la hoja la indicación de los equipos con características de los equipos. Ustedes no deben ponerla, eso ya les dije, un grupo todavía tiene puesto. En esta leyenda en la parte superior, recuerden que solamente deben estar los nombres de los equipos principales, los más grandes, las torres de destilación, los reactores, los tanques de mezcla, etcétera. Pero no tienen que estar las bombas. No tienen que estar las bombas, no tienen que estar las válvulas. Algún grupo ha puesto las válvulas. Y es más, ha puesto válvula de control de flujo, por ejemplo, y en otro caso válvula manual BM, BFCB y BM en la leyenda superior. Ahí no debe estar esta información. Ahí solamente está el TK101 que corresponde al tanque de almacenamiento. Está el 1100 que corresponde al molino de bolas, etcétera, etcétera. Solamente eso está en la parte superior. Para mí, para los químicos está eso y otras cosas, ¿no? En los PIDs, por favor, quiero que identifiquen quién hizo el PID. ¿Qué grupo de estudiantes hicieron el PID? En la mayoría están puestos, sin embargo, en algunos están todos los químicos, todos los eléctricos. Entonces, yo sé que el trabajo lo están haciendo en grupo, sin embargo, quiero saber quién hizo cada uno de los PIDs, porque hay algunos PIDs que se nota que lo hicieron en coordinación con sus compañeros químicos. Hay otros PIDs que parecería que lo hicieron solos y hay unos PIDs que están mejor que otros, ¿sí? Yo tengo que calificar individualmente, por lo tanto, yo necesito saber quién hizo cada uno de los PIDs. Les explico cómo voy a calificar. Va a ser una nota global para todo el mundo y una nota individual. ¿Ya? Por eso es que necesito saber quiénes fueron las personas que hicieron los PIDs. Entonces, bien, para este viernes va a ser la entrega del PID corregido. ¿Ya? Una vez que ustedes ya tengan los instrumentos, la siguiente entrega es las especificaciones de los instrumentos con el costo. Había hablado con algunos grupos el fin de semana que me indicaron que en principio yo les había dicho de que traten de conseguir los instrumentos, que es una buena práctica, conseguir los instrumentos del mismo fabricante, ¿sí? Y algún compañero de ustedes me mencionó, lo cual es totalmente cierto, que va a ser muy difícil que ustedes consigan todos los instrumentos de un solo fabricante. Y es más, que este fabricante les dé costos.
Sí, va a ser bastante complicado que lo hagan, lo cual significa que para esta entrega del proyecto ustedes van a escoger instrumentos de los cuales puedan conseguir precios. ¿Por qué necesito precios? Para que ustedes tengan una idea de cuánto va a costar el proyecto. Algún otro compañero de ustedes me manifestaba que la idea era conseguir instrumentos más baratos para que no salga tan caro la parte de automatización. Estamos de acuerdo en eso en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿sí? Si es que no encuentran instrumentos baratos y encuentran un instrumento más caro, ni modo lo van a tener que colocar, porque tampoco espero que se pongan a buscar en el mundo entero hasta que encuentren y puedan comparar precios. No, la idea no es esa. Entonces, bien, ustedes van a conseguir precios y si no resulta tan barato como pensábamos inicialmente, por esta vez no va a haber problema en esa parte, ¿sí? A ver, déjenme pensar si había algo más de los comentarios de sus compañeros en las reuniones que tuvimos del fin de semana. Esta parte de los costos, esta parte de los fabricantes, de los equipos de una misma marca, que pueden ser de diferentes marcas. Y el precio. Algunos me decían que habían conseguido equipos, pero que estos equipos los tenían con precio en el extranjero. Y otros habían conseguido aquí en distribuidores locales que tenían con precios locales. Evidentemente el precio va a ser diferente porque cuando ustedes encuentran un equipo con precio en el extranjero es un precio sin importación, sin precio de importación, ¿no es cierto? Y cuando ustedes encuentran un equipo en el Ecuador vendido por un fabricante nacional, este incluía todos los impuestos de ley por la importación de los equipos. Ustedes cuando presenten los costos de los equipos van a hacer una tablita. En la tablita van a poner sensor de nivel, comprado a la empresa, no sé, Proteco. Valor, y van a poner el valor, no sé, $100, pongamos. Valor nacional, $100. ¿Por qué? Porque eso lo encontraron aquí. El otro va a ser un controlador de temperatura. Empresa Omega. Y el precio va a ser $50, pero es precio fuera del país. Entonces, en la misma tablita, ustedes van a poner dos columnas. Una columna que diga precio local y otra columna que diga precio en el extranjero. Los que consiguen con precio en el extranjero, no hay problema. Los que consiguen con precio local, no hay problema. Pero que esté diferenciado las dos columnas en donde la una sea precio local y la otra sea precio extranjero. No espero que al mismo equipo le pongan precio local y precio extranjero. Ojo, no. Si encuentran este equipo en la parte local, le ponen aquí. Si al otro equipo le encuentran en el extranjero, le ponen en la otra columna. ¿Sí? Al final hacen una suma para ver cuál sería el valor de todos los equipos que pueden conseguir localmente y cuál sería el valor de los equipos que pueden conseguir internacionalmente y que habría que importarlos de alguna manera. ¿Ya? No espero que me digan cuánto va a costar la importación, tampoco eso. Bien, ¿dudas, preguntas respecto a la próxima entrega que va a ser el PID? ¿Sí? Y de paso les estoy explicando también la siguiente entrega que va a ser entonces la siguiente entrega tendría que ser para la semana siguiente. Ustedes tenían definido el viernes 4 como la entrega de sensores, ahora el viernes 4 van a entregar las correcciones del PID, lo cual significa que la entrega de sensores va a ser para el viernes 11 y la filosofía de control y operación va a ser para el viernes 18. ¿Sí? Para la filosofía de control y operación, una compañera de ustedes ya me preguntó indicándome que qué es eso. Eso les voy a explicar la siguiente semana, porque ni ustedes ni los químicos saben todavía qué es la filosofía de control y operación, pero en términos generales, así como para darles una idea. La filosofía de control y operación es lo que va a estar dentro del PLC.
En la mayoría de los casos hemos visto que ustedes están colocando sensores discretos. La mayoría de ustedes está colocando sensores discretos, detectores de nivel máximo, detectores de presión alta, de temperatura baja, etcétera, etcétera. Entonces ustedes nos van a decir, cuando el nivel en el TK001 esté alto, entonces el PLC va a tener que actuar sobre la bomba y va a prender la alarma esta. Una vez que pasen 30 segundos de esa alarma, si es que esa alarma no ha desaparecido, entonces va a activar la bomba para sacar el material. Más o menos esa es la filosofía de control y operación. Eso se puede escribir en una tabla. Todas estas condiciones se pueden escribir en una tabla. Esta entrega está para el viernes 18. La próxima semana les voy a explicar un poco mejor en qué consiste la filosofía de control y operación. Entonces, al momento, por favor, no se pongan a trabajar en eso, sino corrijan su PID y busquen los instrumentos adecuados. Ojo, para hacer la filosofía de control y operación, ustedes tienen que saber cuál es la salida de cada uno de los instrumentos con los que van a trabajar, ¿sí? Por eso es que les pedí primero las especificaciones de los instrumentos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto a esta parte del proyecto? ¿Está claro? ¿Alguien creo que levantó la mano? ¿Nadie? Sí, Sandra, por favor. Está con el micrófono apagado. Ya. Ahí, buenos días. Sí, perdón. Buenos días. Era para ver si es que podríamos agendar con mi grupo una reunión para el día viernes, para hacerle unas preguntas finales sobre el PID. Ya. Si es que quieren agendar reuniones, por favor, entre jueves y viernes, ¿sí? Porque primero tenemos que enviar las correcciones a todos los grupos. Como les digo, hoy enviamos a 2 grupos y me faltan todavía 2 más, que esperamos hacerlo hasta mañana. Entonces, una vez que todos tengan, entre jueves y viernes podemos agendar reuniones, me escriben y ahí vemos un horario para poder agendar una reunión y ver cuáles son sus dudas. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Ya. Bien, si esta parte está clara, entonces vamos a ver la clase de hoy. Vamos a empezar con un nuevo tema. Este tema se refiere a clasificación de áreas peligrosas. ¿Por qué es importante este tema? Porque nosotros hemos estado viendo instrumentación industrial. En instrumentación industrial vemos los sensores que se utilizan en la industria, los elementos finales de control que se usan en la industria. De hecho, ustedes están trabajando con un proceso que puede ser real, lo están diseñando. Y en la mayoría de procesos industriales, sean estos químicos, petroquímicos, de gas, de productos alimenticios, de fabricación de sustancias para uso farmacéutico, médico, etcétera, se suelen almacenar, generar o transportar productos peligrosos. Ustedes en algunos de sus proyectos están añadiendo hidróxido de sodio, que es un producto peligroso. Están añadiendo o están generando como producto de sus procesos desechos que pueden ser peligrosos. Entonces, bien, en la mayoría de procesos, por no decirlo en todos, como les digo, se almacenan como materias primas, se generan producto del proceso o se transportan sustancias peligrosas. Estas sustancias peligrosas pueden ser gases, vapores, nieblas, polvos o fibras. Y estas sustancias pueden estar contenidas en recipientes cerrados,
con las condiciones almacenadas bajo condiciones especiales, o pueden liberarse a la atmósfera bajo determinadas condiciones controladas o no, y al hacerlo pueden mezclarse con el aire. De hecho, se mezclan con el aire, y si lo hacen en concentraciones específicas, pueden tener la posibilidad de encenderse, inflamarse o explotar en presencia de una fuente de calor. ¿Ya? Y es por eso que las industrias son ambientes potencialmente explosivos. No significa que toda industria vaya a explotar, pero significa que toda industria representa un peligro. ¿Por qué? Porque por su trabajo normal de operación genera, almacena o transporta, ya dije antes, sustancias que pueden provocar un ambiente en la industria que bajo ciertas condiciones pueda ser catalogado como potencialmente explosivo. El ambiente potencialmente explosivo, si es que está controlado, ¿qué significa controlado? Que la concentración de aire con estos vapores peligrosos sea mayor o menor a un determinado porcentaje, no siempre el mayor porcentaje del gas mezclado con el aire es peligroso, a veces sí, otras veces no. Si es que tenemos esta concentración, pero está en determinados rangos, este ambiente puede no considerarse peligroso. Si está en estos rangos y existe un agente que permita la posibilidad de explosión, la industria puede sufrir un accidente porque puede haber un arco, una chispa que haga que la mezcla explote, ¿ya? Normalmente se trata en una industria de que estos agentes peligrosos estén bajo control. Sin embargo, como les digo, a veces es posible hacerlo y otras veces no. Y resulta que nosotros hemos estado trabajando durante, por lo menos desde el semestre anterior conmigo, analizando la operación de equipos eléctricos. De hecho, su mundo son los equipos eléctricos. ¿Qué características tiene un equipo eléctrico? Un equipo eléctrico, al funcionar por su propia operación, se calienta. Y adicionalmente, un equipo eléctrico, por más tecnología semiconductora que tenga, por la propia operación del equipo, hay momentos en los que se abren o se cierran contactos, se cargan o se descargan condensadores o bobinas, y eso significa almacenamiento y liberación de energía, generación de chispas que pueden hacer que una mezcla que esté en concentraciones suficientes tenga la posibilidad de explotar. Entonces, bien, voy a compartirles la presentación que tenía para ahora, que se llama áreas peligrosas. Bien. Áreas peligrosas, aquí está. Bien. Vamos acá, arriba, 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 arriba. Áreas peligrosas. Estamos hablando de áreas peligrosas en industrias. ¿Sí? Lo que les dije, se almacenan, generan o transportan sustancias peligrosas que al mezclarse con el aire pueden ser propicias a encenderse en presencia de una fuente de calor. Entonces, ¿por qué es importante? Empecé diciéndole porque nosotros manejamos el equipo eléctrico. Y al trabajar con un equipo eléctrico, uno debe decidir antes de comprar el equipo eléctrico en qué
área va a trabajar el equipo eléctrico? Porque en función de eso tiene que escoger la protección del equipo eléctrico para que no constituya este equipo eléctrico una fuente de peligro. ¿Y por qué una fuente de peligro? Porque para que ocurra la combustión, incendio, explosión, en un medio, en cualquier ambiente, en cualquier lugar, deben estar presentes 3 elementos en forma concurrente y simultánea, como dice aquí. Estos 3 elementos están resumidos en lo que se llama el triángulo de la combustión. En el triángulo de la combustión, que es el mismo el que ustedes están viendo al un lado y al otro, tenemos los 3 elementos. Combustible, bueno, está aquí abajo, aquí arriba, el combustible, que puede ser un gas inflamable, un vapor de un líquido inflamable, un polvo combustible, las fibras son combustibles, las pelusas son combustibles, el acerrín es combustible. Adicionalmente debe estar presente un comburente. El comburente más usual en una industria es el oxígeno del aire, que compone la mayor parte. El oxígeno compone, como ustedes saben, un porcentaje del aire, del aire ambiental que respiramos. De tal manera que al tener el combustible y el comburente, el combustible y el oxígeno, la mayor cantidad de los espacios, se mezclan, el combustible se mezcla con el oxígeno y pueden alcanzar una proporción que sea considerada peligrosa. Pero si yo tengo estos 2 elementos juntos, el combustible con el comburente, que sería el aire de una industria mezclada con vapores de gasolina, el aire de una industria mezclada con harina, el aire de una industria mezclado con acerrín, como les digo, estos son atmósferas que sí tienen la cantidad adecuada de oxígeno y de material combustible, pueden llegar a ser peligrosas. Sin embargo, si están solamente los 2 elementos, esta mezcla no va a explotar. ¿Por qué? Porque para que ocurra la combustión necesito 3 elementos. El tercer elemento es este. El tercer elemento es el calor o una fuente de ignición o una energía lo suficientemente grande para encender la mezcla explosiva, es decir, el fósforo, dicho de otra manera. Si están presentes los 3 elementos, hay la posibilidad, ojo, hay la posibilidad de que esta mezcla explote. No necesariamente si están los 3 elementos, la mezcla va a explotar. Entonces, bien, ¿qué es lo que se trata de hacer en una industria? Se trata de mantener bajo control la mezcla explosiva y mantener bajo control la fuente de ignición. Aquí está calor, temperatura de ignición. En otros lugares se llama fuente de ignición. La fuente de ignición es el fósforo que inicia la combustión. Es la temperatura de los equipos eléctricos que al operar se calientan. Bajo ciertas mezclas tienen una temperatura de ignición más baja que otras. Entonces hay cierta mezcla, por ejemplo, de oxígeno y acetileno al 45%, que pueden explotar con temperaturas de 30 grados. Y hay otras mezclas de oxígeno con, no sé, se me ocurre con fibras de hilos que necesitan una temperatura de 100-120 grados para que la mezcla, si está en proporciones adecuadas, pueda explotar. ¿Ya? Entonces es muy importante
conocer este triángulo de la combustión. De hecho, este triángulo de la combustión es uno de los primeros conceptos que se estudia en el mundo de la llama, del fuego, del control de incendios. Los bomberos manejan bastante bien esto. En una industria, al ser un ambiente peligroso, ¿por qué? Porque tenemos por todo lado la posibilidad de tener los tres elementos al mismo tiempo en las proporciones adecuadas. Es necesario primero reconocer las áreas y luego escoger los equipos que van a trabajar en estas áreas, ¿ya? Bueno, aquí está el combustible, el comburente, el calor, lo que ya les indiqué. Teniendo en cuenta este triángulo para prevenir o parar el fuego, se puede actuar sobre diversos elementos. Por ejemplo, vamos acá. Si ustedes quitan la fuente de ignición y tienen la mezcla, es muy difícil, es prácticamente imposible que el fuego pueda empezar. Si apareciese, en el caso de que apareciese, cosa que es bastante improbable, pero no del todo imposible, se necesita que haya suficiente calor para propagarse. ¿Ven? Entonces, si ustedes quitan uno de los tres elementos, quitan el calor, ejemplo, la posibilidad de que la mezcla explote se reduce muchísimo. ¿Cómo se elimina uno de los tres elementos del triángulo de la combustión? Aquí estoy diciendo, una de esas formas es introduciendo un compuesto que tome una parte del calor que se tiene para la reacción. Como por ejemplo agua, es una forma de apagar un incendio, que es lo que ustedes ocupan, agua. Por otra parte, aunque aparezca el fuego, sin combustible, el fuego no se puede mantener. ¿Ya? Estos dos conceptos que están puestos aquí son los conceptos que se utilizan para tratar los incendios cuando ya inician. Y de hecho es algo que hay que conocer porque en una industria puede pasar eso muy fácilmente. ¿Ya? El tercero también, quiten el oxígeno y eso va a apagar el fuego cuando ya empieza. Pero a nosotros lo que nos interesa es que el fuego no inicie. ¿Y en qué nos compete eso? En el campo que nosotros estamos estudiando, eso corresponde en el triángulo de la combustión a lo que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Las fuentes de calor. Nosotros podemos actuar sobre la mezcla explosiva, podemos trabajar respecto al aire que tiene vapores de gasolina, es difícil. Sin embargo, los equipos eléctricos se calientan. Los equipos eléctricos pueden ser la energía calorífica que la mezcla explosiva necesite para explotar. Entonces, bien, tenemos que escoger bien el equipo eléctrico que va a actuar en esta mezcla explosiva. Si hay otro tipo de mezcla explosiva, porque no todas son iguales, tendremos que escoger el equipo eléctrico adecuado para esa otra mezcla. Tenemos que escoger un equipo eléctrico en el cual la posibilidad de chispas, es decir, generación de energía, igualmente, sea controlada, nosotros podamos determinar la energía que genera el equipo y que podría causar la ignición de una mezcla. Eso es lo que nos compete y es lo que vamos a ver. Y eso se refiere a protecciones que deben tener los equipos eléctricos cuando van a actuar en algún área considerada peligrosa. Bien, pero antes de ver esa parte, tenemos que ver cómo clasificar las áreas, porque no todas las áreas tienen igual peligrosidad. ¿Ya? Un área de una industria se clasifica de acuerdo a los riesgos que están presentes en ella.
Y para que un área sea considerada como peligrosa y por tanto clasificable de acuerdo a normas, en esta atmósfera debe hallarse un material combustible. Dependiendo de qué material combustible esté y cuándo esté este material combustible unido con el comburente, se clasificarán las áreas en las clases que vamos a ver, ¿ya? Una vez que se tenga la categorización, que como les digo es de acuerdo a normas, se tienen las herramientas necesarias para seleccionar el instrumento adecuado. No podemos escoger la protección del instrumento sin saber en qué tipo de peligrosidad va a actuar este instrumento. Hay áreas más peligrosas que otras y no es lógico que nosotros compremos un equipo hecho para trabajar en el área más peligrosa y creamos que por eso el equipo puede trabajar en todas las otras áreas que son menos peligrosas. Es un error común creer esto, ¿ya? Bien, ¿por qué se deben clasificar las áreas peligrosas? Estas son algunas de las razones. Fíjense ustedes la primera, certificar que las fuentes de ignición, ¿cuáles eran las fuentes de ignición? Para nosotros el equipo eléctrico, el que produce la chispa, el calor, tenga una separación segura de los combustibles líquidos y gases. Entonces, que nosotros digamos, nuestro equipo eléctrico que abre y cierra contactos, no está trabajando en el ambiente que tiene material comburente y combustible en cantidad suficiente para ser considerado peligroso. O si tenemos este equipo eléctrico tiene una cubierta tal que la chispa va a provocarse dentro del equipo y no va a estar en contacto con el ambiente peligroso. Asegurar que el equipo eléctrico cuente con un diseño adecuado y construcción para prevenir ignición. Tomen en cuenta que los grandes desastres se han producido por pequeñas chispas. Es decir, un incendio que acaba con una industria no aparece de la nada y se vuelve así de grande en 1 segundo, 2 segundos. Aparecen como una pequeña chispa. Si no se controla esa chispa, eso puede dar lugar a una explosión más grande que podría eventualmente constituirse en un desastre. Debemos clasificar las áreas porque también nos ayudan a determinar las entradas de aire para los sistemas de ventilación y equipos de combustión. Tomen en cuenta que las entradas de aire pueden ser un aumento de oxígeno, ¿no es cierto? En el caso de que empiece a darse un incendio y son los sitios sobre los cuales nosotros tendríamos que actuar en el caso de que esto se produzca. Se debe, para definir la extensión de la llama, para permitir la ubicación de los equipos salvavidas, para definir dónde la posición de los lugares en donde se debe almacenar los líquidos inflamables y para lograr una instalación eléctrica económica del instrumento que proporcione un nivel de seguridad aceptable a un costo lo más bajo posible. Esto no quiere decir que uno va a comprar el equipo con el menor costo para ubicarlo en cualquier lugar. Si uno va a trabajar, va a tener que colocar un equipo que va a trabajar en un área catalogada como la más peligrosa, debe obligatoriamente comprarlo con la protección adecuada y eso implicará un costo alto. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, no debería tomarse como regla comprar para lo más peligroso y ocuparlo en lo menos peligroso porque ahí estaríamos desperdiciando dinero. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los sistemas para la clasificación de áreas peligrosas? Nosotros vamos a estudiar 2 sistemas. El uno es la norma NFPA
¿Qué es la norma que utilizan los bomberos? Y la otra, que está unida a la norma NEC, que es el Código Eléctrico Nacional. Esta clasificación, este sistema de clasificación, fue definido originalmente por la NFPA y es adoptado, es utilizado en Estados Unidos y México. Este sistema de clasificación divide en las áreas peligrosas en lo que se llaman clases, divisiones y grupos. La otra norma que sirve para clasificar las áreas peligrosas es la norma IEC ATEX, Comisión Electrotécnica Internacional ATEX. ATEX es una normativa francesa. Estas dos normas nacieron en Europa. Fíjense ustedes que están unidas. NFPA está unida con NEC e IEC está unida con ATEX. Sin embargo, aparte de esa, por ejemplo, hay la CSE, que es una norma canadiense muy parecida a la NEC. Y hay otras normas que se manejan en el mundo. ¿Por qué vamos a ver nosotros estas dos? Porque son las que mayormente se utilizan en nuestro país y creería que a nivel mundial para hacer clasificación de áreas peligrosas. Para escoger la protección que va a tener un equipo, primero se debe especificar cuál es la peligrosidad de las distintas áreas de trabajo en la industria. Me voy a pasar para ponerles este gráfico. Bueno, les puse clasificación IEC, porque la clasificación IEC me clasifica en zonas. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos una estación de gasolina. En una estación de gasolina tenemos algunos lugares que son peligrosos. Y ojo, no todos tienen la misma peligrosidad. Fíjense ustedes, ¿cuál es la zona más peligrosa? La zona donde se guarda el combustible y la zona del tanquero que viene con el combustible. Esta es la zona más peligrosa. Bueno, en NEC eso se llama zona cero. De ahí, las zonas aledañas, como por ejemplo la zona en donde se distribuye el combustible, no es tan peligrosa como el tanque de almacenamiento de combustible. Y la atmósfera alrededor de la gasolinera es menos peligrosa. Entonces, regresando acá, para clasificar las áreas, primero escogemos una normativa. Nos decidimos por una normativa o nos dicen que hay que utilizar tal o cual normativa y luego se empieza la clasificación. No, una industria no es totalmente peligrosa. Hay zonas de la industria, como les indiqué en la foto, que son más peligrosas que otras y en función de eso, una vez clasificado, se puede escoger la protección del instrumento. ¿Ya? Vamos a la primera clasificación, que es la NEC, la dada por el Código Eléctrico Nacional y utilizada en Estados Unidos y México. Divide a las áreas en clases, divisiones y grupos. Aquí está un resumen de las divisiones que hace NEC. Divide en clases. ¿Qué clase? Clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Sí? ¿Y qué divisiones? División 1 y división 2. Les explico un poquito la tabla. Clase 1 y clase 1 significa presencia en el ambiente de un gas o vapor inflamable o explosivo en cantidad suficiente. En la próxima clase les voy a dar curvas que me ayudan a identificar cuál es la cantidad suficiente. ¿Sí? Entonces, clase 1, gas, está puesto gas o vapor, es gas, vapor o niebla inflamable o explosiva en cantidad suficiente. Clase 2, la de acá. ¿Qué es clase 2?
presencia en el ambiente de polvo combustible. Clase 2 es polvo. Y tenemos la última clasificación, clase 3. Clase 3 es presencia en el ambiente de fibras volátiles o inflamables. Como ustedes comprenderán, la clase 1 es la más peligrosa porque es más peligroso tener en el ambiente vapor de gasolina que tener fibras de plástico en el ambiente. Pero las fibras de plástico no son nada peligrosas, sí son peligrosas. Vamos a la división. Fíjense ustedes que tenemos en la clase 1, división 2, en la clase 2, división 1, división 2, y antiguamente la norma en la clase 3 tenía división 1 y división 2. Ahora, en la clase 3 ya no hay ni división 1 ni división 2. Les voy a explicar por qué luego. ¿Qué es división 1? La división indica la probabilidad de que el material este esté presente en el área. Eso me indica la división. La clase me indica el tipo de material y la división me indica la probabilidad de que el material esté presente. ¿Qué significa división 1? Bueno, está puesto aquí, que la presencia del material peligroso es permanente, es por largos periodos de tiempo. Puede haber en operación normal. Es decir, la división 1 indica una presencia frecuente y continua de la mezcla inflamable, es decir, del gas, del polvo o de la fibra en el ambiente. La presencia de esta atmósfera explosiva, que es la mezcla del gas, el polvo o la fibra con el aire de la industria, por eso se llama ambiente explosivo, la presencia de esta mezcla puede ocurrir durante las rutinas de operación. Eso corresponde a la definición de división 1. ¿Qué es división 2, en cambio? Aquí está. No hay o por cortos periodos. Por cortos periodos en depósitos sin acumulación. ¿Qué quiere decir la división? ¿Qué características tiene la definición de división 2? Se utiliza cuando el ambiente explosivo está en condiciones no normales de operación, es decir, que puede aparecer cuando el sistema se dañe de forma accidental. La división 2 significa que existe la presencia del ambiente peligroso, pero que este está normalmente en un sistema cerrado, bajo control, no en condiciones normales de operación. Y en muchos casos, la división 2 es adyacente a la división 1. Fíjense que en el gráfico, bueno, aquí está por zonas, pero esta es la clasificación y la zona adyacente suele ser menos peligrosa. Entonces, la división 2 en algunos casos es adyacente a la división 1 y se considera que cuando son adyacentes, la atmósfera explosiva se puede transferir, es decir, puede volverse división 1, cuando haya ventilación mecánica positiva que la empuje, de tal manera que exista durante periodos más largos, ¿ya?
En el resumen está puesto, división 1, permanente, periodos largos, condiciones normales, división 2, condiciones anormales, guardado el ambiente en un sistema cerrado, por cortos periodos en depósitos sin acumulación, ¿ya? Fíjense que la definición de división 1 y división 2 correspondiente a la clase 3 es similar a las anteriores, pero yo les había dicho que en clase 3 no hay ni división 1 ni división 2. ¿Por qué? Porque la clase 3 está reservada para áreas en el proceso en donde se tienen fibras volátiles y normalmente las fibras volátiles no constituyen un tanto peligro como los gases, vapores, nieblas o polvos. Por lo que al tener clase 3 no es necesario hacer esta división de 1 y 2. Si uno tiene clase 3, puede asumir que es únicamente clase 3 división 1, porque si uno tiene las fibras guardadas en depósitos cerrados o que salen al ambiente únicamente en condiciones anormales de funcionamiento, la cantidad de fibras que se mezcla con el ambiente por regla general no llega a tener concentraciones suficientes como para constituir un peligro. ¿Ya? Entonces es por eso que las fibras son consideradas clase 3 sin división. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a NEC, tenemos clase 1, división 1, lo más peligroso. Gases, vapores o nieblas, siempre podríamos decirlo. Clase 1, división 2, gases, vapores o nieblas en condiciones anormales o por cortos periodos. Clase 2, división 1, polvos, siempre. Clase 2, división 2, polvos por cortos periodos o en condiciones anormales. Y clase 3, 5 tipos de áreas catalogadas como peligrosas. De acuerdo a el estudio y catalogación de estas áreas, hay que escoger las protecciones correspondientes. Vamos a la otra. Pero adicionalmente a eso, les dije que NEC clasifica en clases, divisiones y grupos. Aquí están las clases y las divisiones. Clases y divisiones. Vamos a los grupos. Los grupos están hechos para los ambientes clase 1 y clase 2, únicamente para estos. Porque en clase 3 ya les dije que las fibras se consideran peligrosas, pero no de tanta peligrosidad como los polvos o los gases. Entonces, bien, los grupos están definidos para los gases A, B, C, D y para los polvos E, F y G. ¿Qué significa la letra del grupo? Significa el gas que esté presente en la atmósfera. Entonces, bien, uno puede clasificar una zona como clase 1A división 1. ¿Qué significará una clase 1A división 1? Que nosotros tenemos en el ambiente vapores, gases o nieblas de acetileno en condiciones normales de operación. Eso es una clase 1A división 1. ¿Qué será una clase 1D división 2? Que en el ambiente pueden haber gases, vapores o nieblas de propano, acetona, amoníaco, benzol, etcétera, etcétera. Y como era división 2 por cortos periodos en condiciones anormales de operación o contenido en un sistema cerrado. No está puesto, no me he olvidado de colocarles el grupo para los polvos, pero eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Entonces, bien, los pasos para hacer la clasificación es que con el producto que puede estar presente en el área, en la zona, en el ambiente, ustedes determinan la clase y el grupo. Y cuando se ve la posibilidad de la presencia de este producto
ustedes determinan la división. La posibilidad es siempre, a veces, guardado en condiciones normales, en condiciones anormales, raramente, poco frecuente, etc. ¿Ya? Esto es la clasificación de áreas de acuerdo a NEC. Aquí les he puesto algunos ejemplos de área clase 1, división 1, que era lo más peligrosa. Lugares donde se trasvasan líquidos volátiles o gases licuados inflamables, las cajas de drenaje, etc. Hay muchos lugares en una industria que pueden ser clase 1, división 1. No todos, pero hay muchos lugares. Vamos ahora a la clasificación IEC, volvemos al grafiquito. IEC, como pueden haberse dado cuenta, clasifica las áreas en zonas. Hice una consulta, disculpe. Dígame. Usted nos dijo de que el NEC, bueno, que es el National Electric Code de Estados Unidos, en eso está basado el Código Eléctrico Ecuatoriano, ¿verdad? Sí, el Código Eléctrico Ecuatoriano está basado en el Código Eléctrico Americano. Nosotros también tenemos normas y las normas son emitidas aquí por el INE. Eso ya habíamos visto cuando analizamos los colores de identificación de instrumentos, ¿no es cierto? La mayoría de nuestras normas ecuatorianas parten de normas americanas y las acoplan a nuestra realidad. Sí. Bien, entonces veamos esta otra clasificación. La clasificación IEC, clasificación europea. La clasificación IEC determina que las áreas peligrosas se llaman zonas. Zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, 21 y 22. 6. ¿Ya? ¿Qué es zona 0? Zona en la cual una mezcla explosiva de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente o por un periodo de tiempo prolongado con frecuencia. ¿Le suena eso a clase 1, división 1, no es cierto? Bastante similar. Les he puesto un resumen de la definición. En realidad la definición es más larga, pero este es un resumen. ¿Qué es zona 1? Zona en la cual una mezcla explosiva de gas, vapor o niebla es susceptible de formarse en servicio normal de la instalación o en condiciones normales de operación. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre zona 0 y zona 1? La zona 0 dice que hay y la zona 1 dice que puede haber, pero las dos hablan de servicio normal por un periodo de tiempo prolongado o con frecuencia. Es parecido, no es lo mismo que servicio normal, lo cual significa que en la última parte, por la última parte, tanto zona 0 como zona 1 corresponden a división 1. Tienen un poco más de precisión las zonas que las divisiones. División 1, recuerden, era siempre, o sea, tiempo prolongado o con frecuencia o en servicio normal. Aquí, en cambio, NEC me dice, cuando está por un periodo de tiempo prolongado con frecuencia es zona 0. Cuando está en servicio normal es zona 1. Las dos hablan de gas, vapor o niebla. ¿Qué es zona 2? Zona en la cual una mezcla explosiva no es probable en condiciones normales de operación que forme una atmósfera explosiva, pero habla de gas, vapor o niebla, o que en caso de que se forme, permanezca durante breves periodos de tiempo. Seguimos hablando de gas, vapor y niebla. Por lo tanto, zona 0, zona 1 y zona 2, como habla de gas, vapor o niebla, corresponde a clase 1 de NEC. Estoy haciendo una equivalencia entre las normas IEC y las normas NEC que no es exacta, no es perfecta, pero todo el mundo hace esta equivalencia y ustedes la pueden encontrar en el internet. Y vamos a zona 20, 21 y 22. Fíjense, polvo, combustible, polvo, combustible, polvo, combustible. Zona 20, 21 y 22 corresponden a clase 2. ¿Cuál es la diferencia? En la una está todo el tiempo, en la otra está ocasionalmente durante operación normal y la otra es
no está presente en operación normal, pero puede estar presente durante periodos breves. 6 clasificaciones de IEC. No equivalen a las 5 de NEC. Como les digo, ustedes pueden ver en el internet una semejanza, comparación, que no es exacta. ¿Por qué? Porque IEC detalla de mejor manera los ambientes peligrosos, sobre todo los más peligrosos, que son los de gases, vapores y nieblas, correspondientes a la división 1 en NEC, y los de polvos correspondientes a la clase 2, división 1 de NEC. ¿Ya? Aquí les he puesto cuáles son los polvos que pueden producir una explosión, algunos de los polvos que pueden producir una explosión, y aquí está un comparativo entre NEC e IEC indicándoles qué es lo que se considera continuo por largos periodos de tiempo. Esta parte de acá arriba la define IEC, no la define NEC. Es por eso que IEC presenta una mejor forma de clasificar a las áreas peligrosas porque me da valores. En la norma me da valores. NEC es un poquito más general, diríamoslo así. No es que sea peor para hacer la clasificación, pero si ustedes quieren definir de mejor manera un ambiente, por ejemplo, de una planta de gas, de una planta petroquímica, que por lo general son industrias con alto peligro de explosión, muchas personas dicen que es preferible utilizar las normas IEC que las normas NEC para hacer la clasificación de áreas peligrosas. ¿Ya? Aquí está la equivalencia entre NEC e IEC en cuanto a los grupos que ya habíamos visto anteriormente, que vimos acá. Y en la última parte están 2 videos que les pediría que por favor los revisen para que ustedes tengan un poco más de información de la clasificación de áreas. Ya hemos terminado la clase, son la 1 de la tarde. Vamos a quedarnos hasta ahí. Revisen por favor los videos y recuerden que nuestra prueba es el viernes. Para la prueba del viernes va toda la información. Ustedes saben que todas las pruebas son acumulativas hasta la clase de hoy día. Revisen por favor los videos, ¿de acuerdo? Les voy a subir, me parece que de la semana anterior no les he subido las presentaciones, les voy a subir en la tarde de hoy las presentaciones que me falten en formato PDF, como habíamos quedado. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hice una consulta. Bueno, 2. La prueba del viernes va a ser de las 2 horas y la otra es, va a haber igual una parte práctica y otra, o sea, va a haber una parte aula virtual y otra desarrollo o cómo? Todavía no sé. O sea, la verdad es que todavía no sé cómo voy a realizar la prueba. Tengo desde aquí hasta el viernes para hacer la prueba. El viernes les avisaré si tenemos 2 partes o si tenemos solamente una parte. No les puedo decir este rato porque tengo que recién ponerme a pensar en la prueba, la verdad. Tengo 4 días para hacer la prueba, entonces no le he definido todavía. ¿Sí? Eso sí, les voy a pedir paciencia, se enterarán. O sea, de hecho, va a haber una prueba en el aula virtual. Sí, va a haber una parte, por lo menos una parte de la prueba va a ser en el aula virtual. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa? Si es que no tienen dudas, entonces bien, nos quedamos hasta hoy.